quiero que piense en un personaje del Antiguo Testamento, en Job. Piense en Job. Así que si tiene allí su teléfono, su Biblia o en papel, busque el libro de Job en el primer capítulo. Fácil de encontrar. El libro de Job está antes del libro de Salmos, allí en la mitad de la Biblia. Y vamos a analizar algo del libro de Job. Ahora, quizás alguien diga, el libro de Job es una leyenda, es un mito, es un cuento. Mire, Ezequiel, en el capítulo 14, el profeta Ezequiel hace 2 referencias a Job diciendo que fue un personaje histórico. En el Nuevo Testamento, el medio hermano de Jesús, Santiago, que escribió el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, hace referencia también a Job como un personaje histórico. Así que estamos no ante un mito, sino ante un personaje que realmente vivió. Y si lo queremos ubicar a Job cronológicamente en el tiempo, ¿saben por dónde hay que ubicarlo? En la época de los patriarcas del libro de Génesis. Fue en esa época donde se llevaron a cabo los eventos del libro de Job. Hace unos años atrás, por el 2100 al 1800 antes de Cristo, vivieron los patriarcas de Génesis. Aunque Job lo tenemos allí en la mitad de la Biblia, antes del libro de Salmos, pero cronológicamente hay que ubicarlo allí en el Génesis, en la época de los patriarcas. Ahora bien, mientras usted busca Job capítulo 1, quiero darle una introducción con algo. Es ridículo criticar la Biblia, como hacen muchos hoy en día, diciendo que es un libro antiguo que no tiene nada que ofrecer al mundo moderno o al hombre moderno del día de hoy. Es ridículo y es de ignorantes criticar la Biblia de esa manera, diciendo que no tiene nada práctico que ofrecer al mundo moderno de hoy. La mayoría de la población, eso es lo que opina de la Biblia. Y muchos cristianos también, porque aunque no lo digan, al no usar la Biblia para sus experiencias diarias, entonces están mostrando que no creen que la Biblia tiene respuestas al mundo de hoy. Por lo tanto, la mayoría de la población, al pensar eso de la Biblia, es interesante y es una paradoja, que prefiere leer libros de ficción o de novelas y no la Biblia. Noten ustedes qué interesante. Porque creen que la Biblia está divorciada al ser humano de hoy. Y muchos cristianos, como le dije, piensan igual. Usan la Biblia hoy los domingos, en una congregación o en un programa como este, pero la descuidan durante la semana. Y el próximo domingo vuelven a leer algo y la descuidan luego en la semana. Y eso muestra que no creen que la Biblia tenga algo que ofrecer para hoy. Pero la Biblia reclama tener respuestas para los dilemas de este mundo. La Biblia reclama que tiene las respuestas y que enseña cómo vivir en este mundo de hoy. Cuando leemos la Biblia o cuando la escuchamos, porque hoy hay tantos medios en audio para escuchar la Biblia, nos damos cuenta que tiene respuestas a los dilemas de hoy en día y a las preguntas más profundas que tiene el ser humano. La misma Biblia lo dice tantas veces, como por ejemplo lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es útil, es pertinente, es necesaria para enseñar, corregir, etc. Sí, la Biblia es práctica, la Biblia es actual. Solo póngase a pensar en esta serie que estamos enseñando los días viernes sobre el dinero. Ya hemos estudiado unos 5 temas del dinero. Solo póngase a pensar en eso, en los temas que hemos estudiado, los peligros del dinero, la esclavitud financiera, y la mayoría de la población vive esclava del dinero. Mire qué práctica que es la Biblia. La Biblia nos advierte de eso. La Biblia nos advierte de cómo salir de la esclavitud financiera. Hemos visto hace unos días atrás también el tema sobre las deudas, los préstamos, firmar como garante. ¿Qué más actual que la Biblia que habla de ese tema? La Biblia es pertinente al mundo de hoy. La Biblia habla también, si quisiéramos ponerlo por letras, de los temas actuales del mundo de hoy, con la A. La Biblia habla en sus páginas del abuso verbal, del abuso físico, del aborto. La Biblia habla del alcoholismo, de asesinatos, de la astrología.
La Biblia también habla de la belleza, de la bondad, de la brujería. La Biblia habla de la confianza, de los cambios del cuerpo, de la crítica, del chisme, de las conversaciones, de la cortesía. Con la D, la Biblia habla de la disciplina, de las decisiones que hay que tomar, de los demonios, del descanso, de la depresión, de la dieta. Con la E, la Biblia habla del egoísmo, de la enfermedad, del enojo, del empleo, del entretenimiento, del estrés, de escuchar, de la estima propia, etc. Y así podríamos seguir con todas las letras del alfabeto. Mire, la Biblia es actual, tiene las respuestas a los dilemas del ser humano de hoy. Podríamos continuar hablando de que la Biblia es tan pertinente, exclusiva a los problemas. Es el único libro que nos enseña el camino para vivir una vida verdadera y con propósito, con triunfo. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que nos ayuda a enfrentar todos los factores, dilemas de este mundo, de la vida. Repito, la Biblia es exclusiva en este mundo donde se habla de inclusión, ¿no? En esto la Biblia no incluye a otros. La Biblia es exclusiva en enfrentar, porque ayuda a enfrentar todos los problemas, todos los factores de la vida. La Biblia nos ayuda a entender la vida en todos sus aspectos. Y el único libro que lo hace. No hay nada en la Biblia que no hable. Y no hay nada del ser humano y de sus problemas que la Biblia no trate. La Biblia da sentido, significado a la vida. La Biblia nos ayuda a ser triunfantes en esta vida. La Biblia nos habla de esta vida y también nos habla de la otra vida cuando salgamos de esta vida. Todas las enseñanzas de este mundo son parciales. La Biblia es la que abarca todo, pero todas las demás enseñanzas son parciales. No importa lo que a usted le guste o a mí me guste. Mire, le voy a dar unos ejemplos. Para algunos, la política es muy importante. Sí, la política es importante, pero no trata con todos los aspectos de la vida. Si usted tiene un problema, está al borde de la muerte, tiene una calamidad, entonces la política ahí no tiene nada que ofrecerle. Para algunos, la ciencia es importante, el arte es importante. La ciencia y el arte tampoco tratan con todos los problemas y dilemas del ser humano. Si alguien está al borde de la muerte, si pierde algo, si tiene una calamidad, si tiene un desastre que está enfrentando, la ciencia y el arte no tienen nada que ofrecerle al ser humano. ¿Se da cuenta? Lo que estoy diciendo es que la Biblia reclama y es exclusiva, diciendo que la Biblia únicamente tiene todo lo que el ser humano necesita para este mundo y para el venidero. Todas las demás enseñanzas que el mundo ofrece son parciales, se quedan cortas. Pueden decirnos muchas cosas buenas de algún tema, específicamente de algo, pero no sobre todo. Y la Biblia habla de todo, de todo. Lo interesante es que la Biblia no solo nos ayuda a vivir cuando alumbra el sol y el día está hermoso en nuestras vidas, cuando todo va bien. La Biblia también nos ayuda a vivir cuando las cosas van mal, cuando las cosas se ponen negras, con nubarrones y lluvias. Ahí también la Biblia tiene mucho que decirnos. La música no nos puede ayudar en esos momentos, el arte tampoco, la política tampoco, la ciencia tampoco, muchas cosas de este mundo tampoco, las redes sociales tampoco, el dinero tampoco. Solo Dios y su palabra nos pueden ayudar. Y cuando llegan las calamidades en la vida, solo Dios y su palabra nos pueden ayudar. Por eso el tema de hoy es esa pregunta: ¿qué hacer ante una calamidad? Repito, ¿qué hacer ante una calamidad? Ese es el tema de hoy. Y exige una respuesta. Ahora, primero, cuando menciono la palabra calamidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si usted busca la palabra calamidad, tiene que ver con un golpe inesperado que recibe alguien que le causa dolor, tristeza, dificultades, pérdidas, sufrimientos. Eso es una calamidad,
un golpe inesperado que causa dolor. Por ejemplo, calamidades de la naturaleza. Una inundación vino y, como ha sucedido mucho y está sucediendo cada vez más aquí en Guatemala y en muchos países, vino una inundación y arrasó con mi casa o mis bienes materiales. Un huracán también. O viene una sequía y arrasó con lo que tenía sembrado en el campo. Una tormenta que destruyó algo. Pero también pueden ser cosas personales, no algo solo de la naturaleza que afecta mucho. Puede ser una enfermedad inesperada que me dejó sin trabajar. Un accidente por el cual perdí un órgano del cuerpo o un miembro del cuerpo y ya no puedo seguir trabajando. Eso es una calamidad. Es un golpe inesperado que causa dolor, tristeza. Puede ser que vaya mañana a trabajar y me diga, no, usted ya está despedido. Eso es una calamidad. Un revés económico, una situación inesperada. Cada uno puede pensar en muchas cosas de estas. La pregunta es, ¿qué hacer ante una calamidad? Y como dije al inicio, la Biblia responde a esta pregunta también. La Biblia responde para esto. Les pedí al inicio que abran el libro de Job capítulo 1, porque allí tenemos la respuesta. Y quiero leerles brevemente allí lo que dice. Para entender lo que pasó Job, y él sí supo cómo responder ante una calamidad. Y quiero leerles un par de versículos al inicio, allí en Job capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Porque allí se describe quién era este personaje y nos ayuda a entender la historia. Job capítulo 1, versos 1, 2 y 3, dice lo siguiente. En la región de Uz, esto es al sur de Israel. En la región de Uz había un hombre. ¿Cómo era ese hombre? Recto, intachable. Temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, pero miren la descripción. Recto, intachable, amaba a Dios, apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y luego se habla de sus bienes, que en ese momento no se definía el bien de una persona por su capacidad de compra o de préstamo o el dinero en el banco, sino de acuerdo, en la época de los patriarcas, recuerde, se establecía quién era rico de acuerdo a los bienes de animales que tenía, o de siervos o esclavos. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, era un hombre rico, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre, sus empleados eran muy numerosos. ¿Dónde? Un hombre en la época de los patriarcas, el hombre era íntegro, amaba a Dios. Y para hacer la historia corta, usted puede leer todo el capítulo luego, de 1 de Job, Dios permitió que algo le sucediera y que en un día sufriera un montón de calamidades, golpes inesperados que producen desazón, tristeza, dolor, desconsuelo. Y Job perdió toda esa propiedad que yo les leí recién, todos esos bienes de miles de animales y empleados. Perdió todo en un día. Hasta sus hijos también murieron en el mismo día. Cada una de esas pérdidas, de esas calamidades, se le mencionan a él en el mismo momento. Llega un mensajero, le da el anuncio, luego llega otro, le da otro anuncio y en un día el hombre quedó sin nada. Esas calamidades se describen en Job 1 del 14 al 19. En el versículo 14 y 15 allí del capítulo 1 de Job dice que le robaron los bueyes y los asnos y le mataron empleados. Allí en Job 1, verso 16 dice que se destruyeron sus ovejas, sus empleados, más empleados murieron. En el verso 17 dice que le robaron todos los camellos y le mataron a más empleados. En el verso 18 y 19 se dice que murieron todos sus hijos por una tormenta en el mismo momento. Uno por uno llegaban los mensajeros y le daban esta noticia, le comunicaban lo sucedido. Perdió todos los bienes materiales y sus hijos en un día. Usted ve cuando hay una catástrofe en la naturaleza. Hoy hemos visto en esta semana, en España, bueno, en tantos países, pero en España, un volcán allí en una isla que hace décadas no estaba en actividad.
Es increíble, arrasó con la ciudad completa y ustedes quizás vieron, la gente tenía unos minutos para salir y sabían, porque sabían que no podían regresar más. Y estamos hablando de viviendas costosísimas con piscinas, parques, tremendo ese lugar. Y la gente salía llorando desesperados porque estaban en una calamidad. Y aquí Job perdió todo en un día. ¿Y qué haríamos nosotros si nos pasa eso? ¿Qué haríamos? Mire la reacción de Job, digna de imitar, allí en Job capítulo 1. Claro que decir esto, o usted escucharlo o leerlo en el primer capítulo es fácil, pero hay que vivirlo. Y miren lo que dice Job en el capítulo 1, verso 20 al 22. Aquí está la clave. Al llegar a este punto, Job ya quedó sin nada, millonario, quedó sin nada. Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza. Eso era algo cultural de aquel entonces en símbolo de duelo. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea su nombre. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. De eso habla el capítulo 1 de Job. De eso habla. ¿De qué no habla el capítulo 1? No habla del por qué le sucedieron esas cosas. Y esa es la pregunta que generalmente el ser humano se la hace y es una mala pregunta, es inapropiada, es incorrecta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es incorrecta esta pregunta. Y si las cosas pasan en la vida, nosotros nos preguntamos siempre eso. ¿Por qué a mí? Así se pregunta la gente. Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué me pasa esto? Cuando las cosas terribles o calamidades suceden, la primera reacción es esta. Esa fue la reacción impertinente de la esposa de Job, que es la que se tenía que haber muerto y no se murió. Porque en el capítulo 2, versículos 9 y 10, esa es la pregunta de esa mujer. Y ella le dice a Job, maldice a Dios, muérete. Y Job le dice, necia, eres una mujer necia. Siempre va a haber gente que cuando pasa una calamidad dice, ¿por qué a mí? Siempre hay gente que dice eso. Esa es la pregunta que discute el mundo. Pero no es la pregunta que debemos discutir nosotros, porque no encontraremos la respuesta muchas veces. Es una pregunta desubicada, porque el capítulo 1 de Job no nos da la respuesta y no hay esa pregunta allí. La enseñanza de este capítulo 1 es que las calamidades vinieron a Job. ¿Por qué? Porque Satanás estuvo envuelto y él le dice a Dios que quería tocar las posesiones de Job. Entonces notamos que las calamidades allí que tiene Job fueron producidas por Satanás. Dios le dio permiso a Satanás para que lo toque. Dios le dijo, pruébalo. Y muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Estamos en la prueba. Por eso, esa es la respuesta al por qué suceden las calamidades. ¿Por qué? Las calamidades suceden por el pecado. Las calamidades suceden por el pecado, nuestro o de otros. Si Adán y Eva no hubieran pecado, Satanás no hubiese interferido en el mundo y no habrían calamidades, téngalo por cierto. Si el pecado no hubiese entrado en este mundo, podríamos estar seguros que este sería un mundo hermoso para vivir, como lo fue antes del pecado en Génesis 1 y 2, donde Dios al crear todo dijo, todo esto es muy bueno lo que yo he hecho. Pero todo cambió por el pecado, la desobediencia de la humanidad, por eso mismo. Entonces, si usted quiere entender a Dios y le pregunta por qué me sucedió esto, mejor intente entender el problema del pecado. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La Biblia no promete que no vendrán calamidades.
Mire lo que dice 1 Pedro 1:7. Bueno, no lo busque, solo escúchelo. Quédese con su Biblia en Job 1. Pero Pedro dice en el Nuevo Testamento, el oro se acrisola, se prueba con el fuego. Así también nuestra fe, que vale más que el oro, será aprobada. Será aprobada. Job, el mismo Job, en el capítulo 23, verso 10 dice, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él era un hombre íntegro. Leímos en Job 1, versículos 1 al 3, que era recto, íntegro, temeroso de Dios. La Biblia nunca dice, aunque lo dicen muchos cristianos y predicadores, pero la Biblia no dice, y ya le voy a decir lo que no dice, pero quiero hacer un paréntesis. Usted vio que ahora cuando empezó la pandemia en todos los países, aquellos predicadores que decían que sanaban, estaban escondidos porque no podían sanar el virus. Y ahora que en algunos países está bajando el virus, están volviendo a aparecer esos predicadores diciendo que sanan. ¡Qué falacia! ¡Qué falacia! ¡Qué falacia! La Biblia nunca dice, volvamos aquí a Job, aunque muchos cristianos y predicadores lo dicen, pero la Biblia nunca dice, la Biblia no promete que no vendrán calamidades. La Biblia no promete que no vendrán calamidades. La Biblia nunca dice que si usted acepta a Cristo en su corazón para resolver el problema de la eternidad, a usted le va a ir re bien en este mundo y se le acabarán los problemas. La Biblia no dice eso, al contrario, dice lo contrario. La Biblia dice que van a haber calamidades. La Biblia dice, si usted lee Mateo 24, Jesús dice que aumentarán las pestes, los virus, las guerras, los conflictos, los problemas, las enfermedades, las calamidades, el odio, las peleas. La Biblia claramente lo dice que aumenta el pecado y aumentarán los males en esta tierra. Antes del fin tiene que suceder. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante una calamidad? ¿Cómo enfrentar las calamidades que enfrento en mi vida? Vivimos en un mundo acechado por el pecado y las calamidades pueden llegar en cualquier momento. Espero que no, pero pueden llegar. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarlas? La Biblia tiene las respuestas. La ciencia no responde, la política no responde, los libros de filosofía no responden. La Biblia sigue pidiendo y reclamando que tiene todas las respuestas al ser humano. También tiene esta respuesta. Y la Biblia nos responde aquí, en el capítulo 1 de Job. Que Job sencillamente es uno de tantos ejemplos de personajes bíblicos que supieron qué hacer ante las calamidades. La Biblia lo dice. Hay dos actitudes en la vida que podemos tener ante las calamidades. Una actitud, la correcta, y la otra, la incorrecta. La actitud incorrecta está representada en el capítulo 1 de Job por los hijos de Job. Y la actitud correcta está representada en el capítulo 1, a quien debemos imitar es a el papá, a Job. Déjeme explicarle. Quiero que veamos los hijos de Job, que representan al mundo actual. Miren, los hijos de Job, dice en Job capítulo 1, verso 4, los hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas y hermanos a comer y a beber. Allí no está hablando que iban a beber un refresco natural o una gaseosa, era a embriagarse. Los hijos de Job representan al hombre moderno. El hombre moderno que no camina con Dios, que ignora a Dios, que critica la Biblia diciendo que no tiene nada para este mundo moderno de hoy. Esos hijos de Job tenían cada día un banquete, hacían fiestas, bailes, que estaban comiendo y bebiendo y ya estaban planeando la siguiente fiesta donde la iban a hacer. Así es el mundo de hoy. Estos hijos de Job estaban de grandes diversión y no les interesaba otra cosa. Comían, bebían, discutían, eran terribles esos hijos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Job oraba por ellos, dice el verso 5. Job estaba preocupado por ellos. Y Job decía, ellos pecaron anoche.
voy a interceder por ellos. Job los conocía muy bien, muy bien. Estos hijos vivían solo para el placer. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Ebrios, bailes, música. Esa es la imagen del mundo de hoy, que vive para el hoy sin pensar en la eternidad. Así es el mundo de hoy, así fue, es y será antes del fin. Fue en Génesis antes del diluvio, por eso vino el diluvio. Lo dijo Cristo en Mateo 24. Cuando venga el Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La gente hacía fiestas, borracheras, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así fue también en la época de Sodoma y Gomorra, así es en la época de hoy, y así será antes del fin del mundo. La gente vive para el hoy, para el placer de hoy, para gratificarse hoy, no piensa en el prójimo, no piensa en la eternidad, como los hijos de Job. Y luego vienen las calamidades y no saben qué hacer con ellas, porque solo piensan en el hoy. Comprar, vender, planear, bailes, drogas, así es el mundo. Mira ahora con la pandemia, cuando dan un poco de rienda suelta a la humanidad en diferentes países, como perros sueltos y leones sueltos va la humanidad buscando placer, fiestas, etc. Así es el mundo. Y será más aún de esa manera antes del fin. Pensemos en Job, la actitud correcta para enfrentar las calamidades. Vienen los mensajeros y le cuentan a Job uno por uno lo que está pasando. Y el hombre, lo que le sucedió por décadas construir en un santiamén, se perdió todo. ¿Y qué hace? Aquí está la dignidad, aquí está la altura, la grandeza de este hombre. Porque él dice en Job 1, 20, 22 que al llegar a este punto, Job 1, 20, 22, Job se levantó y lo que era tradicional en Oriente en aquella época, en símbolo de duelo, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza, se dejó caer al suelo en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, sea su nombre bendito. ¿Dónde estaba el secreto de este hombre para enfrentar tamaña calamidad con tanta altura? Tenía el punto de vista correcto de sí mismo y tenía el punto de vista correcto de Dios. Ahí está la clave. Tenía el punto de vista correcto de él y tenía el punto de vista correcto de Dios. El ser humano no tiene el punto de vista correcto, ni del mismo ni de Dios. Job sí lo tenía. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. Ese es el punto de vista correcto que debemos tener de nosotros. ¿Qué quería decir Job cuando dice esto? Vine al mundo sin nada. En unos años tuve tanto. Ahora me quedo sin nada. El ser humano es frágil. Yo tenía todo, dice Job, era millonario, vivía súper, de pronto me quedé sin nada. Ese es el punto de vista correcto. Soy frágil. Las cosas vienen, las cosas van. Se fueron las posesiones. ¿Qué es la vida? Todo pasa por un momento. Venimos sin nada, excepto la vida, que será eterna, en el infierno o en el cielo. Pero nos vamos sin nada. Empezamos con nada y terminamos sin nada. Pero podemos terminar con la eternidad asegurada. ¿Cómo es que el ser humano puede vivir en este mundo sin pensar en la eternidad? Póngase a pensar. Venimos a este mundo sin nada. Y el ser humano empieza a acumular cosas con el transcurso de los años y se pelean y quiere más y más, como dice Pablo en Timoteo, que raíz de todos los males el amor al dinero. Y el ser humano hace juicios y guerras y pleitos y envidia y corrupción y asesinatos y avaricia y todo porque quiere poseer y poseer más y más. Y no se da cuenta del punto de vista correcto, que somos personas frágiles, que vivimos solo unas décadas, que nada trajimos y nada nos llevamos. Ese es el punto de vista correcto del ser humano. Y el punto de vista correcto de Dios es como Job también lo tenía aquí. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. ¿Qué significa eso? El punto de vista correcto de Dios. Él gobierna. Tú me diste, tú me quitaste. Él gobierna, Él es soberano. Él gobierna, Él está al tanto. Dios establece.
lo que viene y lo que sucederá. Y Job aquí experimentó las calamidades. Y las calamidades aumentarán, los problemas van a aumentar, el mundo se pondrá cada vez peor, la Biblia lo declara, antes del fin. Pero será hasta que Él venga, será hasta que el Señor venga y entonces arme todo nuevo y se crea y se va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde dice la Biblia que morará la justicia, la paz y la prosperidad. Job tenía en claro que este mundo es pasajero y que hay que estar a cuentas con Dios y conocer a Dios y prepararnos para la eternidad. Esa es la manera de enfrentar las calamidades. Las cosas vienen, van, vine desnudo, me iré desnudo. Usted nunca vio un cortejo fúnebre con un camión de mudanzas del muerto. Claro, en algunos lugares está la costumbre de allí en la fosa, cuando se entierra al muerto se le ponen pertenencias. ¿Y para qué? Allí se pudren igual que el cuerpo del muerto. Pero el alma vivirá para siempre y hay que estar preparado para eso. Mis estimados, preparemos el corazón si es que viene algún día la calamidad para estar preparados y tener la actitud de Job. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Antes de terminar, Job, cuando le pasó eso, él no sabía el final de la historia, Pero ¿sabe qué? Hoy la podemos leer. Y esto es algo para nosotros porque el final siempre será mejor. Miren lo que dice en Job, quiero leerles lo que dice en Job 42:5. Job, casi al final de su vida, ya pasaron las pruebas, los años, su dolor, su enfermedad. Y Job dice, de oídas te había oído, Dios. Yo escuchaba sermones, música, y lo que otros me decían de ti era lo que yo experimentaba de ti. Y luego dice, pero ahora te veo con mis ojos. Ahora te conozco después de esta calamidad. Mire qué lindo. Dios lo probó. Satanás pensó que Job se iba a apartar de Dios. Él aprobó, superó la prueba y conoció a Dios de una manera nueva. Y al terminar el libro de Job, dice en el capítulo 42, versos 12 al 17, le resumo, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, y disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Qué lindo. Si estamos a cuenta con Dios, el final siempre será mejor que el inicio. Lo mejor está por venir, en esta vida, como Job. Y si no es en esta vida, lo mejor está por venir, porque viene la eternidad. No hay que temer, no hay que vivir asustados de este mundo. Las calamidades pueden venir, pueden ser pequeñas, grandes. ¿Y qué hizo Job? Tenía un punto de vista correcto de él, que es frágil, que no trae nada, que no se lleva nada. Pero tenía un punto de vista correcto del Padre, de la eternidad. Tú eres soberano. Tú das, tú quitas. No importa. Me voy contigo, Señor. Es lo mejor. Que Dios prepare nuestro corazón para el día de adversidad. Esperemos que nunca llegue, no quiero ser pesimista. Esperemos que siempre haya sol. Pero inesperadamente, como es el clima aquí en Guatemala, que en un día hay de todo, así puede venir también un nubarrón en la vida. Hoy, mañana, en este mundo con tanto dolor, con tanto sufrimiento, prepare su corazón y actúe como Job, para honrar a Dios, para conocerle, y siempre con la esperanza de que lo mejor está por delante. Ahora, usted no puede actuar de esa manera si no conoce a Dios. Si no tiene a Cristo en el corazón, acéptelo, viva para Él, esté en contacto con Él. Y usted tendrá un punto de vista correcto de usted, de su fragilidad y de la eternidad de Dios. Se lo pido en el nombre de Jesús. Oremos. Padre Santo, te bendecimos y te alabamos. Te damos gloria y honra a ti. Gracias por el ejemplo de la vida de Job, que aunque sufrió tanto y perdió tanto, se mantuvo fiel a ti. Ayúdanos a imitar su vida.
a reconocer que nuestra vida es corta y es frágil y pasajera, que nada traemos, que nada llevamos. Ayúdanos a tener un punto de vista correcto de nosotros y de este mundo, y ayúdanos a tener un punto de vista correcto de quién eres tú, santo, soberano, eterno, el grande, el que nos espera, el que está preparando algo nuevo para nosotros. Señor, te bendecimos y te adoramos. Bendice a todos los que están escuchando o viendo este programa. Ayúdales a vivir vidas que te honren y glorifiquen en días de sol o en días nublados, en días de bendiciones abundantes o en días de pérdidas y calamidades. Ayúdanos a glorificarte para siempre. Y así estaremos contigo en la eternidad, en un mundo nuevo, donde ya no va a haber pecado ni calamidades, donde vamos a disfrutar de todo lo bueno que se te pudo ocurrir a ti crear para nosotros. Te alabamos y esperamos ese día. Bendice a todos los que están escuchando o viendo este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente.